porque hemos estado un poco presionados, presionadas en el tema de la muerte, la amenaza del coronavirus, ahora algunas tambores de guerra, dirían por ahí. Y bueno, el miedo es afortunadamente, una emoción que nos acompaña toda la vida. Por eso es que el día de hoy vamos a conversar con Lisbeth Escárcega, psicoterapeuta especialista en el manejo, me encanta, en el manejo de crisis y monstruos. Entonces, es la persona ideal para hablar de cómo manejar el miedo. Mi queridísima Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Hola, ¿cómo Pati. Aquí estás? muy contenta de estar contigo otra vez. Muy bien, y yo muy agradecida de que nos acompañes. Lisbeth, el miedo, una emoción que nos puede salvar la vida, ¿cierto? Sin duda, la verdad es que el miedo es una emoción evolutiva, es decir, nos permite el habernos sostenido como especie porque tiene una función muy especial, Sí. que es la de cuidarnos, defendernos y de alguna manera también como mantenernos a salvo y pues vivitos y coleando, diría la muerte. Ajá, ajá, ajá. Esta sensación de miedo la experimentamos desde los primeros días. Es como, tú le llamas una emoción que ha evolucionado, pero también está en el terreno de lo básico, ¿no? El miedo es de lo más elemental, el miedo como la tristeza, como la alegría, pero el miedo siempre es como hasta localizable en algunas partes del cuerpo. De hecho, fíjate que el miedo creo que es una de las emociones en las que más estigma tenemos. Sí, Es las que hay más mitos alrededor de justamente esta emoción, porque el miedo produce unos efectos incómodos en nuestro cuerpo, que se localizan en partes muy específicas, porque el miedo afecta al sistema nervioso, pero al respiratorio, al digestivo, ¿no? Y entonces en estos sistemas se nos afloja la panza, se ujú, nos concentra en los riñones, en las ujú, glándulas suprarrenales ajá, y además empezamos a tener temas de respiración cuando sí. estamos justamente sintiendo y transitando el miedo. Todas las personas lo sentimos así como tú lo acabas de describir, o de manera individual también lo particularizamos en el cuerpo. A lo mejor no a todo mundo le da diarrea, a lo mejor no a todo mundo se le sale el corazón o le falla la respiración. ¿Puede haber otras formas un tanto más personalizadas o el miedo es así general? Sí, claro, la verdad es que cada uno tenemos nuestras propias zonas sensibles, ¿no? Aunque en realidad nuestro sistema de alarma se activa por igual para todos, Sí. digamos que estos sistemas se activan ante el miedo para todo mundo, pero cada uno tenemos nuestras áreas en particular. Por ejemplo, a los hombres les da más en la barriga y las mujeres más en la espalda, ¿no? Ajá, Que es ajá. un dato particular de género, pero también tiene que ver hasta con temas familiares, es decir, tenemos cierta predisposición hasta genética de cómo vivenciamos el miedo. Claro. Oye, y hablando de aspectos de género, eh, se supone así, de acuerdo, por lo pronto, a la cultura del siglo pasado, que los hombres no debieran tener miedo, porque son muy fuertes, pero las mujeres sí se valían, ¿no? Como que nosotras sí podíamos, gracias al miedo, ser frágiles y ellos tendrían que negarlo para ser muy hombres. ¿Cómo se maneja eso ahora? Pues prácticamente no hay mucha diferencia, Casi pero igual, por ¿no? fortuna desde Ajá, esta incursión de las nuevas masculinidades, en sí, donde muchas personas estamos trabajando justo para tener una apertura emocional y una mayor sensibilidad por parte de los hombres, sí, entonces digamos como que hay menos represión de la emoción y un poco más de flexibilidad para sentirlo, porque una de las grandes oportunidades que tienen la masculinidad de manifestarse es a través de justo del resguardo, proveer seguridad y protección. Y entonces pareciera que el miedo no está permitido. Entonces también esta es una emoción que está de alguna manera estigmatizada por la cultura patriarcal y el género. ¿Qué pasa con la información y el miedo?
hay personas que están muy preocupadas, que vivieron, ¿no? Que vivieron, no salían, definitivamente no salían de su casa y por ahí yo sé de algunos casos que todavía no se atreven a salir por el miedo al coronavirus, por ejemplo. Entonces les decías, oye, pero es que ponte tu tapabocas, puedes salir al mercado, al súper. Y el miedo les impedía salir porque el cerebro tenía demasiada información. ¿Qué tanto esta información, esto que entra a nuestro cerebro, también va controlando el miedo en nuestro cuerpo? De hecho, justamente hay mucha información que de alguna manera tiene que ver con lo que percibimos del entorno, Pati. Ahorita con el tema del coronavirus, el miedo ha estado a la orden del día porque hemos estado sobresaturados de información, pero también incluyendo esto es como alarma en la información, o sea, Ok, no solamente ok. es la información, sino la alarma Ujú. en ella, y porque de alguna manera también creo que lo que ha pasado es, imagínate como que esta pandemia que acabamos de, o que estamos todavía como transitando, se abrieron las coladeras y salieron las cucarachas. Mm, Es ujú. decir, muchos de nuestros temores preexistentes con esta bombardeo de información y con los pocos recursos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para lidiar con él, bueno, la verdad es que han hecho que se nos sobrepasen muchas de nuestras emociones, particularmente el miedo. El miedo se podemos educar, porque hay miedo a muchas cosas. Cité esta parte del coronavirus, que en teoría estamos en una situación muchísimo mejor que hace 2 años, definitivamente, pero hay otras situaciones que nos van creando miedo. ¿Qué tanto se van construyendo los miedos de manera personal? Tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a las arañas, tengo miedo, cada uno como que tiene también miedos personalizados, ¿no? Sí, de hecho, obviamente tiene que ver con nuestra historia de vida y además, no solo eso, porque hay muchos miedos heredados por nuestro sistema familiar, ¿no? Mm, Por ejemplo, hay muchos estudios que comprueban de que en sociedades donde han tenido a lo mejor guerrillas o hambrunas o guerras, ujú, ujú. estos miedos pasan de generación en generación, incluso cuando no nos tocó ser testigos de primera mano de estos eventos, ¿no? Entonces, este es como algo importante para tomar en cuenta, incluso para reflexionar nuestro propio sistema familiar, es a qué le tiene miedo mi sistema familiar, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, Y hay, por otro lado, también nuestras propias experiencias con eventos traumáticos o peligrosos, también y la frecuencia con la que los hemos experimentado, también tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros vivimos, sentimos y la frecuencia que experimentamos miedo. claro, hay, fíjate, me estoy yendo a uno de los miedos más, más básicos, que era el miedo a la oscuridad en la infancia, por ejemplo, el miedo a presentar ya más grandes exámenes de, no sé, de matemáticas, geografía, biología, de lo que cada quien tuviera como deficiencia, y el miedo como dices tú, mi sistema familiar me va formando. Pero, ¿qué puedo hacer? Porque ese es el motivo de nuestra conversación. ¿Qué puedo hacer para manejar el miedo? Ese miedo está bien que yo lo sienta, porque a veces decimos, es que no lo debo sentir. Pues no, yo creo que sí. No, no creo que haya una persona que no lo sienta, ¿no? Pero entonces cuando lo siento y me paraliza, por lo que tú quieras, hasta la araña, ¿verdad? En la pared, ¿cómo puedo empezar a manejar ese miedo que me detiene en mi crecimiento como persona? Yo creo, fíjate, Pati, ahorita que mencionaste todos los miedos, creo que uno de Todos. los miedos más importantes y el que menos tenemos recursos para manejar es el miedo al miedo, Exacto. porque es precisamente el que nos paraliza con antelación, como en esta expectativa de que no quiero tener miedo, al final es el miedo que más nos atraviesa. Y fíjate que para manejar el miedo,
yo creo que hay una fórmula importantísima. El miedo, imagínate que es una división. Miedo igual a la gravedad del peligro que tengo ante mí entre los recursos que tengo para transitarlo y hacerme cargo de él. Eso significa que si yo logro mitigar de alguna manera el peligro, ya sea con lo que nos está pasando o bien con la creencia que yo tengo alrededor de ese peligro, ¿Sí? si lo disminuyo y al mismo tiempo incremento los recursos que yo tengo para transitarlo y hacerle cara, entonces el miedo puede disminuir, ¿sabes? ¿Y cómo descubro esos recursos, esas herramientas que yo tengo? Bueno, fíjate, por ejemplo, vamos a poner el caso de una enfermedad, ¿no? Cáncer, diabetes. Lo primero que nos da es miedo ante el diagnóstico Sí, inicial. ajá. Entonces, para poder disminuir estas o cambiar estas creencias alrededor de la enfermedad, lo primero que tengo que hacer es eliminar el drama, porque la verdad es que nos han enseñado a ser muy dramáticos con respecto a Ujú, los peligros que tenemos. ujú. Entonces, primero es quitar el drama, segundo es quitar los mitos alrededor, ¿no? Ok, Es que ajá, todas importantísimo. estas creencias que nos han dicho alrededor, que si te da cáncer te mueres y la diabetes es rencor y todo este tipo de mal o desinformación que de alguna manera incrementa el miedo, ¿no? Ujú, ujú. Yo creo que otra cosa importante para quitar las creencias es buscar información para comprender, no para alarmarme. Ok, ajá. Y por otro lado, cuando hablamos de incrementar mis propios recursos, tiene que ver, por ejemplo, ponerte en movimiento. Lo peor que podemos hacer en frente del miedo es paralizarnos. Entonces, atiende a tu cuerpo, haz ejercicio, desarrolla una conciencia de qué estoy sintiendo, ¿no? Y lo más importante, algo relevante para el miedo es liberar y relajar. Cualquier actividad que esté en relación a liberar o relajar será una muy buena herramienta para poder lidiar con el miedo. Híjole, y en esas salidas hay mil opciones, de la lectura, la música, la compañía, el ejercicio. Bueno, pues ahí hay infinidad de alternativas. Muchísimas gracias, mi querida Lisbeth Escárcega, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias porque tenemos que hablar de este sentimiento, de esta emoción, y pues ya te estaremos dando lata muy pronto para que regreses a nuestro espacio. Te mando un abrazo y nuestro agradecimiento. Gracias a ti, Patti. Muchísimas, Nos muchísimas. vemos pronto. Nos vemos muy pronto.